Estamos con Marcelo Cusnier, que es integrante de la Unión Industrial de Santa Fe. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Hay varios temas de agenda que tienen ustedes en carpeta, pero ¿cómo está hoy el sector? Sobre todo, digamos, haciendo hincapié, nos están viendo en Entre Ríos, en la provincia de Santa Fe, seguramente cotejan datos, digamos, de ambas provincias. Por ahí me imagino que deben también, digamos, ampliar el horizonte hacia la región centro. Pero la provincia de Santa Fe, y en comparación con estas dos provincias que te acabo de mencionar, ¿cómo está? Bueno, como vos sabrás, nuestro observatorio económico, sobre todo el de FISFE también, de la federación que nos nuclea a las entidades intermedias del sector, ha sacado un informe bastante bueno que fue el desempeño del sector en el primer semestre del año. Realmente todos los indicadores mostraban una recuperación económica de la industria muy importante. Estábamos muy entusiasmados antes de la pequeña crisis macro que tuvimos. Evidentemente eso trajo aparejado la escasez de dólares, algún inconveniente en el tema insumos, ¿sí? Y eso evidentemente se va a ver reflejado en el nivel de actividad del segundo semestre. O sea, hay una decisión política, creo yo, del gobierno provincial de apoyar al sector. Eso se vio en innumerables decisiones, desde el decreto de promoción industrial que hace unos meses, hace un mes creo ya, el gobierno firmó, para, obviamente apuntalar a un sector que evidentemente tracciona la economía de la provincia. Otra cuestión que se tuvo en cuenta en carpeta y que nosotros a través de las entidades intermedias participamos es el tema infraestructura, que siempre estamos reclamando, que necesitamos energía, que necesitamos gas para producir. ¿Cuál es la respuesta ante eso? Porque es esencial. Sí, con respecto al gas, los habrás escuchado al gobernador que hay un montón de proyectos, hay algunos proyectos ya licitados y creo que, hoy estuvimos hablando con la gente de la Cámara de la Construcción de Santa Fe y que ya creo que semana que viene inician las obras del cruce de la laguna con el tema del gasoducto de la zona que va a Rincón. Así que en eso estamos muy, muy conformes. Estamos peleando, acompañando a la gente de los polígonos a través de la Unión Industrial de Santa Fe para que logren un incremento de la potencia en los parques industriales, en particular en ese que si bien era un compromiso que tenía la Municipalidad de Santa Fe, es como que la Municipalidad dice que no tiene recursos y la provincia quiere que esto se solucione. Nos consta, hemos estado en reuniones, hemos armado reuniones en la misma Unión Industrial para solucionar el problema a los industriales que están radicados ahí en el norte de la ciudad. Así que trabajando en varios frentes, creemos que es la manera. La coordinación público-privada, realmente... O sea, pero hay una coordinación real. Sí. Real. Nosotros no podemos decir que los funcionarios no nos atienden, al contrario, estamos en permanente contacto. Obviamente, nuestra función es marcar lo bueno, pero resaltar también lo malo y decir, mira, creemos que el camino de solución, ¿por dónde va, digamos? O sea, a ver, yo leo, digamos, algunos porcentuales, digamos, de exportación. Pero voy a la cifra, digamos. Santa Fe generó exportaciones por un total de 10.000 millones de dólares. En realidad es un poquito más, 11.800 el número que tengo yo, que pasó el INDEC del mes de enero a julio. Para que vos tengas... ¿En qué plazo? Repetime esto. Sí. De enero a julio, yo tengo el primer semestre. El primer semestre. Sí, y un mes más, digamos. 11.800 millones. En porcentual, es un porcentaje que está en el 9,chirola% comparado al año anterior. ¿Qué pasa? Aumentaron los precios y bajó un poquito en cuanto a volumen. ¿Sí? Entonces eso se termina como neteando. Pero sí, digamos, la atracción de la provincia de Santa Fe a las divisas a nivel nacional es muy importante. ¿Y esto lo ve el gobierno central?
Y bueno, a ver... vamos a hablarlo así, más allá de tu cargo o tu rol dentro de la Unión Industrial, pero te hablo como ciudadano. Yo tengo, digamos, la experiencia de haberlo visto, digamos, en pandemia, que estaban, primero era el AMBA y luego el resto, a la cola, como se dice. Vos viste lo mismo, digamos, inclusive con estos números o sea, el gobierno central, Alberto Fernández, el superministro Massa, todo el gabinete para diseñar este presupuesto 2023 en estos días, necesitan también de divisas. Estamos hablando de casi 12.000 millones de dólares que se exportan desde aquí de la provincia de Santa Fe. Exactamente. No tengo el número de la diferencia entre Expo e Impo, pero también sabemos que es importante. O sea, lo neto que importó Santa Fe contra lo que exportó, o sea, ese monto neto es positivo a favor de la provincia incluso también. Y con otro agregado que acá quiero que realmente tu audiencia, tu teleaudiencia tenga el dato, no fueron importaciones en su mayoría o suntuarias o fueron mucha importación de bienes de capital, bienes de capital. Entonces digo, bueno, la provincia no solo que importa, sino que importa cuestiones de calidad. Específico, por ejemplo, digamos? Y maquinarias, implementos de todo tipo. Habitualmente, ¿cuál es el mercado? ¿El mercado chino? ¿El mercado...? Y sí, está, digamos, de acuerdo al rubro de la empresa es donde vos... Pero sí, hoy los chinos, digamos, las importaciones de China, sí, nosotros tenemos casos en la Unión Industrial de empresarios que justo antes del tema del cierre de importaciones habían logrado importar muchas máquinas. O sea, digo, el empresario está siempre, vos dijiste bien, está acostumbrado, digamos, a los vaivenes de nuestra economía y nunca deja de invertir en su planta, nunca deja de invertir en su negocio, digamos, está acostumbrado a eso y muchas veces, bueno, nos preguntan a los contadores qué hacemos y bueno, ¿qué haces lo que haces siempre? Y sí, voy a seguir haciendo lo que hago siempre, que ya tengo experiencia. A veces convirtiéndote en Harry Potter, digamos. Sí, bueno, sí, pero es así. Pero estás acostumbrado a eso, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, si vos analizás las importaciones, la calidad de las importaciones, vos ahí te das cuenta el tipo de provincia que vos tenés. Nosotros tenemos una provincia que es netamente productiva. Viste que siempre se habla de el crecimiento, se mide en lustros y el desarrollo en décadas. ¿Cuántas décadas necesitamos para que el empresario industrial pueda realmente revitalizar, o sea, ser el factor preponderante y no depender de la madre soja únicamente, o sea, digamos, de la materia prima nada más? Bueno, es muy interesante lo que vos planteás, digamos. Nosotros, trabajamos en algunos ejes. Nosotros estamos teniendo hoy problemas de mano de obra, por ejemplo. Vos no encontrás mano de obra calificada. Y no es digamos, es un eslogan, ni mucho menos. Yo te voy a ir cortando porque perfecto. Me parece que son ideas fuerzas que me encanta, digamos, poder complementarlas. Esto es educación de forma transversal. O sea, la educación técnica hoy pasa a un segundo plano. Esto quiere decir, o sea, a ver, seas lo que seas, estudies lo que estudies, si no seas abogado, las carreras sociales, de ciencias sociales, de humanidades, etcétera, etcétera, pero lo que se está necesitando hoy es mano de obra calificada para... un ejemplo, nosotros estamos haciendo tanques en Zapereira y no tenemos soldadores. Entonces, pero digo, el empresario participando en una entidad gremial empresaria, lo que tiene que hacer es buscar la solución. ¿Cómo buscamos la solución desde la Unión Industrial de Santa Fe? Tenemos un instituto de capacitación, el Instituto Manuel Belgrano, que está en el Parque Industrial de Sauce Viejo. Entonces, ¿y cuántas personas están, por ejemplo, digamos, capacitándose ahí? Un montón de personas del mismo parque y gente de afuera. Y lo estamos abriendo para la comunidad. O sea, lo que necesitarían en este momento es que desde cero, o sea, desde el comienzo, desde el piso, arrancar a formar el futuro
profesional de esa mano de obra calificado, digamos, que necesitas. Profesional, operario, digamos, es lo que se necesita. Y tiene una salida laboral inmediata, y tiene muy buenos haberes, muy buenos sueldos. Y ahora, cuando ustedes lo hablan a nivel UIA, Unión Industrial Argentina, ¿no pensaron justamente en una escuela de negocios, una escuela, mejor dicho, de oficios? De oficios, y proyectarlos a negocios directamente, porque si estamos teniendo, digamos, este valor agregado, esta entrada de divisas, cuando el país necesita justamente la entrada de divisas, digo, ahí está la papa, diría. Es lo que estamos haciendo, digamos, o sea, no queremos depender solo del gobierno, ¿sí? O sea, queremos ser proactivos en buscar la solución. Así como, bueno, el caso de la infraestructura, lo mismo. Nosotros participamos en la mesa de entidades productivas, donde hay un montón de intereses, digamos, locales, y queremos potenciar ahí, decir, bueno, a ver, ¿qué infraestructura necesitamos para la ciudad, o para la región, o para la provincia? Necesitamos caminos, necesitamos el tren, necesitamos el gas, la energía. Entonces, armar desde cada sector una pirámide de prioridades, y ahí la Unión Industrial tiene mucho peso y mucha fuerza, y queremos darle la impronta esta productivista a la provincia, que es lo que siempre le reclamamos al funcionario que esté, digamos. O sea, hoy realmente vemos que hay una mirada distinta, hemos conseguido muy buenos créditos antes de todo este problema macro, obviamente. Ahora vos sabés que las tasas se están yendo por las nubes, ahí tenemos una preocupación. ¿Cuál es el promedio de tasas hoy en el mercado? Hoy tasa productiva, estaban hablando de que la tasa de plazo fijo en estos días le iban a llevar al 100%. Entonces, imagínate una tasa de préstamo, un descuento de cheque, un descubierto, que son los tramos cortos, son los más caros. A ver, vamos a hacer un asterisco en esto, ¿no? Pensemos en voz alta. Si vas a llevar a 100%, digamos, de la tasa para plazo fijo, le estás ganando al dólar, porque el dólar terminó en un promedio de 2.72, 2.75 en los últimos 10 días. Por lo tanto, digamos, el que apostó a plazo fijo ganó. Ahora, siempre está esa duda y ese miedo después del corralito de qué pasa con los bancos, digamos, con los plazos fijos, ¿no? Mira, hoy yo creo que no hay una amenaza de un default o de no pagarle a los ahorristas o de una corrida bancaria. No, creo que no. Digamos, tenemos que ser muy prolijos macroeconómicamente y manejar las variables de una manera que nos dejen llegar a fin de año. Nosotros en el medio hemos tenido algunas crisis. Hoy estamos teniendo un problema con el tema del biodiesel. Sabes que nosotros también integramos la Cámara de Biocombustible de la provincia de Santa Fe. Ahí voy a hacer un paréntesis, porque me parece que es lo más importante hoy, o sea, la gran oportunidad de negocios y también de generación de valor. Claro, a ver, nosotros veníamos luchando del año pasado porque se prorrogue la ley 26.093, que era la ley que regulaba el uso de los biocombustibles en la Argentina. Lamentablemente el lobby petrolero fue muy fuerte, quería quedarse con el negocio del bio. Pudimos lograr una ley que nosotros llamamos posible. Pudimos convencer, digamos, al gobierno de que para Santa Fe era primordial la producción del biodiesel. No te olvides que después vino la guerra. Pudimos conseguir que el corte que se había bajado al 5%, llevarlo al 7,5%. Pudimos cumplir, porque bueno, las plantas, muchas de ellas estaban paradas, estaban trabajando al 40%, al 50%. Nos acompañó el gobierno en el reclamo, lo pudimos convencer, se dieron cuenta de que era un camino que era necesario para la provincia, y hoy con el tema dólar soja, la macro, que nosotros decimos que es como un Jenga, porque vos donde tocaste una pieza, la estructura se entra a tambalear. Bueno, el Jenga movió el precio del aceite, que nosotros lo veníamos calculando a $1 de 140, calculado a $1 de 200, terminó el principal insumo que representa el 80% de nuestra estructura de costo, se disparó de 140.000 pesos a 215.000 pesos. Entonces el negocio del bio, a pesar de los esfuerzos por aumento de corte,
y demás, claro, porque se torna inviable el negocio. La pelea más importante, digamos, que tuvieron ustedes y que la consiguieron fue que, después me vas a explicar bien cómo son los ítems de ese corte, pero llevarlo del 12,5% al 20%. Dentro de ese 20%, ¿cómo son justamente los componentes? Las pymes, por ejemplo, ¿cuánto aportan dentro de ese corte? Y el resto, digamos, ¿cómo se... Ahora te lo explico bien. Lo que el gobernador reclamó junto con los gobernadores de la región centro fue elevar el corte ese que está hoy en el 12,5%, llevarlo al 20%. La capacidad de las plantas da sobradamente más del 20%, pero acá hay que hacer una diferencia. Las pymes del sector, ¿sí?, que son las que nosotros representamos, y te hablo de pymes que están ubicadas en Rosario, acá en Sapereira, además, representan y podemos volcar al mercado interno, al corte que se llama corte obligatorio, el 7,5%. ¿Sí? Nosotros logramos en forma definitiva que el 5 se transforme en un 7,5. Recordá que por la ley anterior teníamos un 10. Hoy la realidad es ese 7,5%. El gobierno, a través de todos los reclamos que nosotros le hicimos, viendo el contexto, pues nosotros ya en enero, febrero de este año decíamos, miren que por la guerra va a haber escasez de gasoil. El gobierno nacional estamos hablando. Ante una crisis muchos pueden ver una oportunidad. Exactamente. Nosotros, bueno, logramos el aumento al 7,5 y el gobierno, en vez de darnos el 10% a nosotros, el gobierno nacional, lo que hizo es darle un 5% adicional a las grandes exportadoras. Cargill, Bunge, las grandes productoras de biodiesel. Siguen manejando cuyo mercado principal es el exterior. Porque no nos olvidemos que dentro de esos 11.800 millones, algo de 800 millones de dólares, el complejo de bio que está en los puertos de Rosario exportó al exterior. Entonces, en aceite, en bio y también en aceite. Recordá que ellos tienen toda la cadena productiva. Entra el poroto, sale harina y hay un 20% ahí que es el aceite, que con ese aceite, si les da el precio, hacen bio y también lo exportan. Y hasta son socios, digamos, de los grandes jugadores a nivel internacional de la hidrovía. Obviamente. Entonces la tienen toda para ellos. Nosotros lo único que hacemos es bio. Y nuestra materia prima principal nos la tienen que proveer ellos. ¿Cómo es? A ver, explícame, digamos, cómo es la cadena de valor, digamos, justamente del bio. O sea, ¿cómo la trasladás? ¿Cómo es un flete, digamos? ¿Cómo lo trasladás? Porque ese debe ser uno de los costos más importantes que tienen las pequeñas y medianas empresas. Mira, el costo más importante es el aceite. El aceite. Esto se provee, digamos, las pymes del sector nos proveemos en su mayoría de aceite que le compras a la misma grande, digamos, porque ahí tenés asegurada una determinada calidad, tenés asegurado un volumen. Digamos. O sea, no es que me corto por un lado como pyme, pero no tengo relación con Cargill. No, tengo que tener relación con Cargill, tengo que tener relación con Bunge, me tienen que calificar la cuenta porque los movimientos, estamos hablando de movimientos de mucho dinero, entonces vos tenés que ser prolijo en el tema financiero, tenés que ser prolijo en el tema de papeles y por el otro lado te auditan las mismas petroleras. Entonces, en algún momento lo que se pensó es hablar con las extrusoras zonales, pero no, es muy difícil porque no te da el volumen que nosotros necesitamos para volcar. Nosotros necesitamos por mes 60.000 toneladas, que son las que se asignan de bio prácticamente. Nosotros necesitamos para producir 60.000 toneladas de aceite de soja. Ese en su mayoría es provisto por estas grandes. Entonces es como que las grandes tienen todo el negocio cerrado y nosotros dependemos exclusivamente del aceite que ellas nos puedan proveer. Cuando aparece el conflicto Vicentín, ¿afectó en algo, digamos, a las pymes en el caso de ustedes? Bueno, ellos acordate que tienen una fábrica de biodiesel. Sí, un puerto propio, digamos. Exacto. Hizo un poco de ruido nomás, pero nosotros veníamos con la pelea de la ley, entonces como que no, viste, realmente estábamos muy concentrados en que la ley
anterior se prorrogue. Massa había prometido que lo iba a prorrogar, terminó saliendo una ley que nosotros llamamos que es una ley posible, que es la ley que motorizó Clery, pero bueno, sí, muchos dicen, pero de este gobierno apoyaron la ley esa. Lo que pasa es que si no salía esa ley, no salía ninguna. Y tenemos que recordar también que durante el gobierno de Macri no se publicaban ni precio ni cupo, ni corte. O sea, vos no sabías cómo ibas a trabajar. Nosotros, muchas empresas sobrevivieron haciendo acuerdos particulares por afuera con cada petrolera. Y vos, ¿cómo una pyme del interior profundo del país, cómo se sienta a negociar con una petrolera multinacional? Ahí diste en la tecla para la última pregunta. ¿Cómo se empieza a generar una sinergia entre estas pymes que vos representás, digamos que sos uno de los protagonistas, elevar el corte, pero vincularlo a Vaca Muerta, que parece que es yo cada vez que escucho, digamos, un dirigente político, viste cuando en la ciudad de Santa Fe decían el progreso va a estar por el puerto, bueno, terminó siendo, digamos, exclusivamente para una cuestión de corredores inmobiliarios. ¿Qué pensás vos cómo se puede, digamos, vincular esta situación, digamos, de biodiesel con Vaca Muerta? Bueno, acá lo que hay que pensar es que el biodiesel es un camino a la transición energética, Rodrigo. O sea, no un complemento únicamente, sino que en el día de mañana podemos vivir con esta posibilidad energética. Mirá, a ver, nosotros hablamos que el biodiesel para la provincia de Santa Fe y para el país en general es una ecuación de ganar-ganar. En esa ecuación de ganar-ganar vos tenés un triple impacto. Primero, motoriza la economía regional agregando valor a la cadena sojera. O sea, en vez de que se vaya el poroto, que se vaya el aceite, que se vaya la harina, vos le agregás un proceso productivo más que es agregado de valor al poroto. Ahí me detengo, que economías regionales quiere decir asentamientos, digamos, y no un proceso migratorio, digamos, hacia las grandes urbes, digamos, podés generar en distintos lugares donde puedan cosechar soja. Sí, o directamente instalar la planta. Si vos, a ver, te llevan el aceite y vos generás. Mirá, para que vos veas lo importante que era la ley 26.093, dentro de uno de los requisitos, había dos requisitos que me parecen que estaban buenos. Uno, que vos tenías que ser productor agropecuario para tener una planta. Eso mucha gente ni se acuerda ni lo sabe. Y el otro, ¿cuál era? Que estén a 200 kilómetros de los puertos, para evitar estas grandes concentraciones. Entonces vos, ¿qué terminás haciendo? Industrializando la ruralidad, como decimos nosotros. O sea, ese es el primer eje. El segundo eje, ¿cuál es? El ahorro de divisa. Si nosotros estábamos importando gasoil, la producción nuestra se paga en pesos. Se paga a 30 días. O sea que encima se paga con plazo. Las petroleras se toman, todos los plazos que se pueden tomar se lo toman. Y tenés un ahorro de divisa. Y el tercer gran tema, vos, creo que te escuché en uno de tus programas hablando del tema de las quemas, de la sequía, sí. El tema medioambiental. Digo, que hay que correr el eje de discusión, digamos, el precio solamente del bio, no. El costo de no usar bio. Vos sabés que usando bio, en comparación con el combustible fósil de petróleo, se logra ahorrar el 80% de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y nosotros, si no cumplíamos con los cortes que venía la ley anterior, de ese 10% famoso, íbamos a incumplir un montón de normas internacionales que habíamos firmado en medio ambiente. Entonces, bueno, nosotros ahora estamos trabajando también con medio ambiente de la provincia para instalar el tema medioambiental del biodiesel, del uso, de las ventajas comparativas, incluso para desterrar todos los mitos que puedan existir con respecto al mal uso en los motores o que le hacen daño. Digamos, estamos trabajando fuertemente explicándole a la población porque, a ver, Sí, me imagino que como en todo rubro comercial de competencia, siempre hay con lo que decimos los periodistas, fake news, para desalentar justamente o sea, erradicarlo de la competencia, digamos, a un potencial
ganador, ¿no? en esta cuestión. Sí, bueno, nosotros, a ver, las calidades, vos imaginate que YPF a su combustible premium, al gasoil premium, no le va a poner cualquier cosa. Y nosotros estamos auditados por YPF, por Refinor, por Action, por las petroleras más importantes del país. Y muchas veces, eso también es un tema que tenemos que salir a explicar técnicamente, les mejora la calidad al propio gasoil. Entonces, bueno, estamos trabajando con eso, estamos trabajando con los equipos técnicos de las cámaras, y bueno, para también un poco, si nos paramos hoy y miramos para atrás, hace 5 años nadie hablaba de biodiesel, porque es la verdad, nadie... No, yo recuerdo, tengo que ser absolutamente honesto, recuerdo la primera reunión de la región centro que se habló de biodiesel, fue cuando estaba Busti, De la Sota y Obey. A partir de ahí empezaron a hablar bastante de biodiesel, pero nadie tomó el toro por las astas. Bueno, eso es lo que queremos a través de las entidades gremiales empresarias, educar a la población, que la población sepa que dentro del tanque de la chata, de la máquina, del camión, hay hoy un 12,5% de biodiesel que se genera en el suelo santafesino. Marcelo, ha sido realmente muy, pero muy interesante esta entrevista porque me quedan un montón de preguntas, ¿no? A ver cuáles son los lobbies, los lobbies reales, digamos, porque me imagino que los que manejan el petróleo deben ser los primeros, digamos, que están en contra del biodiesel. Y debe ser muy difícil enfrentarlos en ese sentido. Marcelo, un gusto enorme. Gracias, Rodrigo.